Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Aquí continuamos con esta serie de reflexiones acorde al evento más esperado del año. Sabemos que estoy hablando de la Navidad. En esta semana vamos a estar leyendo Mateo capítulo 2, versos 1 al 12 y aprendamos de la palabra de Dios. Ahora, déjeme comenzar haciendo esta pregunta. ¿Alguna ocasión usted ha recibido una carta de alguien que usted no conoce? Piénselo. Una carta, una tarjeta de alguien que usted no conoce, de un extraño. Se cuenta que un hombre anciano que nunca se había casado, sin hijos, sin familia, un poco solo en esta época navideña, decidió enviar 600 tarjetas de Navidad a 600 personas que no conocía, a extraños, gente que jamás había visto en su vida, pero que él quería compartir una tarjeta. Simplemente quería felicitar o saludar a alguien. Entonces fue a la guía telefónica y eligió simplemente 600 nombres, 600 direcciones, compró 600 tarjetas y se las mandó a 600 personas que nunca en su vida había visto. Lo sorprendente fue que a pesar de que no conocía a ninguna de las 600 personas, este anciano recibió 117 respuestas, 117 cartas de personas que respondieron cuando él envió esas tarjetas. De hecho, una señora escribió esto: fue bueno saber de usted. Su tarjeta llegó el día en que llegué a casa del hospital y me dio mucho gusto saber de un viejo amigo. Un viejo amigo, jamás lo había visto en su vida. Otro escribió: tengo que admitir que cuando recibimos su tarjeta no pudimos saber quién eras. Tuvimos que pasar mucho tiempo antes de que te recordáramos. Por cierto, por favor, salúdame a tus hijos, ya deben de estar grandes. ¿Cuántos nietos tienes? Claro, salúdame a tu padre. Era un hombre maravilloso. Pero una respuesta superó a todas. Un varón escribió esto: fue muy bueno saber de ti después de todos estos años. Por cierto, vamos a estar en tu ciudad el próximo verano. ¿Estaría bien si viniéramos y pasáramos unos días contigo? Qué extraño, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que la Navidad en muchas ocasiones se parece a esta historia. No me refiero a la Navidad de la Biblia, sino a la Navidad que la sociedad celebra y que quizá usted hace lo mismo. Se parece a esa historia porque alguien desde el cielo nos mandó una tarjeta de Navidad a todas las personas. ¿A usted le llegó esa tarjeta? ¿Le llegó la tarjeta de Navidad que viene del cielo? Dios mandó una tarjeta de Navidad. La pregunta es, ¿y cómo respondemos? En la historia de Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, vamos a encontrar una serie de personajes con los que deberíamos de identificarnos de alguna manera o de otra para pensar o para imaginar cómo nosotros respondemos a esa tarjeta que Dios nos mandó, cómo estos personajes lo hicieron por igual. Aprendamos de Dios y aprendamos especialmente hoy de un personaje, de unos personajes que tuvieron una pasión por buscar a Cristo. Esto es lo que dice Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose,
lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En la historia de la Navidad que Mateo nos cuenta, hay una pregunta central: ¿dónde está el rey? Y hay varias maneras que esta pregunta se va a responder. La primera tiene que ver con los magos, y la respuesta de ellos fue: donde esté no importa, vinimos a buscarlo para adorarle. Sí, ahora, por favor, no se pierda en el montón de información que ya tenemos sobre la tradición que dice que los magos eran reyes y que eran tres, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que uno procedía de Grecia, otro de la India y otro de Egipto, que Melchor era un anciano de cabello gris, larga barba, traía el oro; Gaspar era joven y sin barba, traía el incienso; y Baltasar era morenito, semilampiño y traía la mirra. No, no se pierdan esa información. Nada de eso dice el Evangelio de Mateo. De hecho, mago se refiere no a alguien que hace un truco de magia, sino astrónomos, estudiosos de las estrellas, de la creación, de la naturaleza. No sabemos exactamente de qué parte de Oriente venían, pero quizás, según los expertos, ellos venían de la región de los medos, los persas, de toda esa región antigua de Babilonia. Pero lo cierto es que ellos habían recibido una tarjeta. ¿Sabe qué decía la tarjeta? La tarjeta decía que nacería un rey, el salvador de la humanidad. Y entonces ellos no se quedaron quietos, hicieron hasta lo imposible para encontrar respuesta a la pregunta: ¿dónde está? De hecho, si no reciben esta información, no pueden cumplir el propósito de su largo y difícil viaje, porque ellos han hecho todo eso con un propósito en la mente: vinimos a adorarle. Recibimos la tarjeta de Navidad que un rey nacería y queremos saber dónde está, porque nuestro propósito es rendirle adoración. Ahora, cuando estos magos llegan a Jerusalén, sin duda que lo hacen con mucho ruido, no es en secreto. De hecho, esta expresión, he aquí unos magos, vinieron unos magos, en el griego se observan unos signos de admiración como júbilo. Cuando los magos entraron a Jerusalén, generó expectación, porque seguramente ellos iban puerta en puerta, casa a casa, con su tarjeta de Navidad preguntando: recibimos esto de parte de Dios, de que nacería un rey aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo que describe es una actitud de búsqueda y adoración al Mesías. Suponiendo que estos magos vinieran del oriente, la región de Babilonia. Bueno, déjame decirte que de allí hasta Jerusalén hay más de 1000 kilómetros de distancia. Un camino largo, difícil, peligroso. Quizá invirtieron mucho dinero, bienes económicos, pero este era el propósito: investigar dónde estaba el rey para adorarle. Esa era su actitud de búsqueda. Algo más, no sabemos cómo es que esa estrella los guió hasta Jerusalén y luego a la aldea de Belén. Algunos han dicho que simplemente fue una estrella fugaz, otros piensan que fue una columna de nube o de fuego iluminada por algo majestuoso de Dios que los fue llevando hasta donde estaba el niño Jesús. No, no hay certeza en cuanto a ello. En aquella época la gente creía mucho en la astronomía y de hecho si algo ocurría en la creación se interpretaba como si Dios estuviera haciendo algo. En los años modernos, los científicos han dicho que en el año 11 antes de Cristo fue visible el cometa Halley, o que en el año 7 hubo una conjunción de Saturno y Júpiter, o que en el año 5 apareció una estrella que se llamaba Sirio, que significa nacimiento de un príncipe. No lo sabemos. Pero lo que sí la historia nos dice, y la única verdad que sí podemos encontrar, es esta: ellos recibieron de parte de Dios una señal de que el Mesías nacería, de que el rey nacería. Y lo que hicieron es que con una actitud y con una pasión enorme se dieron a la tarea de, no importando lo difícil que era el viaje, ir hasta ese lugar, dejarse guiar
por esa tarjeta de Dios y buscar al rey que había nacido. La única verdad que podemos encontrar es que cuando una persona ansía de verdad, de corazón, conocer a Dios, Dios le va a dar las ayudas, las pistas, la guianza que necesita para encontrar la verdad. Sucedió. He aquí la estrella. He aquí la estrella que habían visto en el oriente, iban delante de ellos hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, cuando se detiene, se regocijaron. Y la idea es que el corazón se brincó, el corazón comenzó a latir a prisa. Habían logrado lo que tanto estaban buscando. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoran. Por cierto, lo que dice Mateo es que el niño ya era niño, ya no estaba en pañales. La tradición dice que los magos llegan y encuentran un bebé en pañales, recién nacido. No, eso no dice la escritura. La escritura dice que cuando los magos llegan, Jesús ya es un bebé, quizá ya está gateando, quizá ya está diciendo sus primeras, o intentando decir sus primeras palabras. Lo importante aquí es que cuando estos magos encuentran al verdadero rey, hacen lo que tanto habían anhelado hacer, adorar. Y ellos venían preparados para adorar y le ofrecen oro. El oro era el metal más preciado y usado, más que en nuestra época. Era el regalo más importante que se le ofrecía a un rey. Jesús es el rey. Había que reconocerlo como tal. Y le ofrecen incienso. El incienso era el regalo a los dioses que solo los sacerdotes ofrecían. Bueno, déjame decirte que Jesús es el sumo sacerdote y él vino a abrir el camino hacia el Padre para entrar a la presencia de Dios de manera libre. Estaban reconociendo el ministerio del Mesías. Le ofrecieron mirra. La mirra era parte de la preparación de alguien que había muerto. Era solo para los muertos. Sí, Jesús es el Rey. Él vino a interceder por nosotros ante el Señor. Él vino a abrir la puerta para llegar a la vida eterna, pero él tendría que morir. Es decir, las tres ofrendas predecían que Jesús era el Rey, era el perfecto sumo sacerdote y es el supremo salvador de los hombres a través de su sacrificio en la cruz. Jesús es Dios, es el que intercede y Él es el que perdona. Los magos vinieron y hallaron lo que tanto anhelaban. Su actitud de búsqueda rindió y rindió fruto. Déjame decirte esto. Mucha gente hoy está apasionada, con una gran actitud, muy alegre, desesperada. Y no falta quienes estén endeudados por comprar regalos, preparar una cena o pensar en recibir a sus familiares. Pero ¿qué tal si ese entusiasmo lo tuviéramos para adorar al Rey? Escucha, al Rey no que va a nacer, sino que ya nació. ¿Qué tal si dejamos que su presencia, su nacimiento, su sacrificio, su vida nos haga creer, nos motive a adorar, nos motive a postrarnos y a reconocer que Él es el Rey, que Él es el que ha abierto la puerta para llegar a Dios y que Él murió por ti y por mí? ¿Sabes? Los magos nos dan ejemplo de esto. Ciertamente una estrella les guió, pero no la adoraron. No se postraron ante ella, no le rindieron culto de ningún tipo, pero sí lo hicieron con aquel que merece la honra y la gloria, únicamente a Él, a Jesucristo. Adorar al Mesías prometido es la mejor y la más grande actitud que podemos tener en adoración. Esto es lo que dice Dios: búscame y viviréis. Más que nunca en esta Navidad, alabemos, demos la gloria y honremos al único que lo merece, al Mesías prometido, al Rey, a nuestro sumo sacerdote y el que murió por ti y por mí. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.